Bueno, como sabéis, pues este es el sexto seminario de voces y bueno, lo hemos titulado Pueblos originarios, empresas y conflictos socioambientales y nada, de nuevo, pues es un placer contar con todos vosotros en un lugar pues donde, ¿no? donde se puede hablar de ciertas cosas que a veces se quedan un poco escondidas o se dan de lado. Entonces, voy a hacer una breve introducción de las dos personas que hoy van a presentar su contribución. En primer lugar, va a intervenir Héctor Francisco Rodríguez, que es abogado y escritor peruano, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Perú y máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene una especialización en Derecho Ambiental por la por la Universidad en Derecho por la Universidad Pontificia Universidad Católica de Perú y cuenta con 9 años de experiencia laboral en temas relacionados con derechos humanos, medio ambiente y Amazonía. Actualmente está trabajando para la Rainforest Foundation Norway, asesorando a la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente de la región Loreto, la más grande de la Amazonía peruana. También es profesor adjunto de la asignatura de Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú. Y por último, escribe relatos de ficción sobre Amazonía, política y realidad social peruana. Y hoy pues, nos viene a presentar su contribución que la ha titulado Aplicación e implementación de principios e instrumentos internacionales sobre empresas y derechos humanos en la gestión sostenible de conflictos en contextos de desarrollo de proyectos de la explotación petrolera. Análisis del emblemático proyecto petrolero Lote 192 en la Amazonía peruana. Y luego, por otra parte, va a intervenir Carlos Eloy Viteri, que es ecuatoriano, antropólogo, tiene un máster en Derechos Humanos, perdón, Democracia y Globalización, coordina el área de capacitación del Diplomado de Buen Gobierno del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en México. Es original del pueblo Quichua, si no lo digo mal, de la Amazonía y defensor de los pueblos, de los derechos de los pueblos originarios. Fue legislador nacional entre 2013 y 2021, fue ministro de Estado en el gobierno de la Revolución Ciudadana, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo desde el 2002 hasta el 2009, fue el impulsor del Estado plurinacional ecuatoriano. Desde 1993 propone y promueve el Sumac Causai, que significa vida en felicidad y armonía entre las personas y con la naturaleza, como paradigma alternativo a la ideología del desarrollo. Actualmente reside en México como exiliado político y ha escrito la contribución Extractivismo y Pueblos Originarios. Os explico un poco la dinámica que vamos a tener. Es que cada ponente va a hablar unos 15 minutos y luego si hay algunas preguntas o lo que sea, pues podemos hacerlas o cualquier aportación que queráis realizar. Entonces, como vamos a hacer todo de seguido, las dos ponencias de seguido, si tenéis preguntas o alguna cosa que queráis añadir, pues o lo ponéis en el chat o al final abrís el micro y intervenís con lo que sea. ¿Vale? Perfecto. Entonces, Héctor, sin más introducción, puedes empezar. Silenciado. Bueno, nada, Carmen, gracias por la presentación. Mi nombre es Héctor Rodríguez y bueno, nada, en primer lugar agradecer a la Fundación Baltasar Garzón y a la revista Voces por poder visibilizar estas problemáticas. Bueno, que bueno, no sé cuántos estaremos en el movimiento, bueno, en la lucha, pero ahí continuamos y la idea es seguir haciendo redes sobre eso, ¿no? Y nada, agradezco tanto a la revista como a la fundación. Sí, básicamente, como le decía Carmen, yo he estado en campo unos varios días y no me ha permitido poder terminar un PowerPoint lo suficientemente legible como para poder, pero creo que puedo presentar por lo menos algunas de las cosas que he estado construyendo entre el día de ayer entre ayer y hoy y bueno, algunas cositas, los demás datos puedo ir comentándolos ya de manera, porque bueno, es parte de mi trabajo, así que nada, si puedo compartir creo la pantalla, ¿no? Sin ningún problema. Si se puede. Espera, sí, dame un segundo. Vale.
Vale, creo que ahora. Vale, voy a intentar compartir entonces. Vale, pues nada, como le repito, lamento no poder haber podido terminar la diapositiva, pero bueno, por lo menos sirve como referencia, ¿no? Como ya lo comentó Carmen, el título del artículo de la colaboración fue Aplicación e implementación de principios e instrumentos internacionales sobre empresas y derechos humanos en la gestión sostenible de conflictos en contextos de desarrollo de proyectos de extracción o explotación petrolera, análisis del proyecto Lote 192. Es un título muy largo, pero bueno, es un poco técnico y, en fin, esta parte básicamente de mi tesis o el TFM que elaboré para la maestría en Protección Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá, que básicamente tocaba el tema de la violación de derechos humanos de pueblos indígenas en contextos de actividades de hidrocarburos, es decir, actividad petrolera, básicamente en la Amazonía peruana. ¿No? Entonces, yendo puntualmente a la ponencia, bueno, esta habla un poco de los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos que existen, que digamos que están vinculados con la zona geográfica, ¿no? Antes de ello, por supuesto, es importante señalar que las empresas transnacionales, sobre todo, se han convertido en actores principales con un rol protagónico dentro de las economías de mercado globalizadas. No existen estas dinámicas de países en clave que todavía fundamentan su economía en la renta que puedan obtener a partir de la explotación de recursos naturales. En muchas zonas de América del Sur, como por ejemplo el Perú, nuestro país sigue siendo fundamentalmente extractivista y rentista, ¿no? Es decir, la mayoría de su renta, su economía se basa en la explotación de sus recursos. Entonces, en ese contexto, las empresas transnacionales o multinacionales adquieren una relevancia e influencia sumamente importante, ¿no? Hay documentos como la CEPAL, el Consejo Económico para América Latina, ¿no? De la ONU ha señalado que persiste una situación de subordinación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas o locales en territorios donde se realizan estos proyectos extractivos en relación con los intereses de las empresas multinacionales y de los gobiernos que apoyan estas inversiones, ¿no? Algunas autoras como Boyo Arocena, a la cual también cité, una autora española, a la cual cité, hablan sobre las asimetrías en las condiciones legales y políticas entre empresas y los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Evidentemente los gobiernos elaboran, planifican una serie de tratados de libre comercio, elaboran, digamos, planes nacionales referidos a inversiones y por supuesto hay cláusulas y normas que especifican el tema de la protección y seguridad jurídica que debe haber en cuanto a las inversiones. Sin embargo, cuando uno puede aterrizar en cuáles son las condiciones jurídicas en las que se desenvuelven, por ejemplo, los pueblos indígenas o comunidades indígenas para poder defender sus propios derechos, tanto territoriales como derechos referidos a los recursos naturales, allí pues las condiciones son diametralmente opuestas, ¿no? Existe una legislación bastante antigua, bastante obsoleta, desfasada en algunos casos, referida sobre todo al tema de posesión de las tierras y los recursos naturales con respecto a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esta simetría forma parte de las condiciones de posibilidad, digamos, en las que se manifiestan y en las que se ejecutan este tipo de proyectos extractivos, ¿no? Yendo ya al punto sobre el tema de los instrumentos o los estándares en materia de derechos humanos, de empresas y derechos humanos, pues básicamente en este sentido tenemos que hablar sobre los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, ¿no? El cual fue aprobado en el Consejo de Derechos Humanos en el año 2011. Se formulan directrices y recomendaciones dirigidas a los estados hacia los estados y también hacia las empresas con la finalidad de contribuir a que estos actores mejoren sus prácticas con respecto a los impactos de sus proyectos
en los derechos humanos de las poblaciones locales. Y aquí no solamente estamos hablando de los derechos fundamentales o derechos humanos que cada constitución pueda establecer en sus propios marcos, que cada país pueda establecer en sus propios marcos constitucionales, sino hablamos ya de derecho internacional de derechos humanos. Estamos hablando de los pactos internacionales, digamos, el jus cogens, el meollo, la médula principal del derecho internacional de derechos humanos, como son los pactos, y en refiriéndose al tema específicamente de los pueblos indígenas, sobre todo al convenio 169 de la OIT, que establecen un parámetro de derechos colectivos, igualmente complementado con la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas del año 2012, perdón, 2007. Entonces, ¿qué otro aspecto también busca cubrir el tema de los principios rectores? Contribuir a prevenir las graves violaciones de los derechos humanos cuando se realizan las actividades económicas o las actividades de estos proyectos extractivos en territorios, no solamente de la Amazonía, también se realizan este tipo de actividades, por ejemplo, proyectos mineros, digamos, de escala, media escala, ¿no? Con empresas transnacionales mineras, en fin, en la zona andina. Entonces, es un instrumento importante que en los últimos años ha ido generando aportes desde los propios países a partir de la suscripción, de la adherencia, de la adhesión de muchos de los estados en Naciones Unidas, ¿no? Y en torno a qué pilar, digamos, cuáles son las principales características de este principio, son sobre todo los tres pilares. Existen muchísimas recomendaciones específicas, son como más de 24, son casi no, más de 30, si no me equivoco, pero bueno, los principales pilares o los pilares principales de los principios rectores se basan en esto, ¿no? En deber de los estados de proteger los derechos humanos frente a violaciones, abusos de derechos humanos cometidos por terceros como las empresas o como cualquier tipo de persona o personas naturales, en fin. Entonces estamos hablando que el primer pilar se refiere básicamente al deber de los estados de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Cometidas por por terceras personas. Segundo, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos mediante la no violación de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, previniendo, evitando, mitigando los impactos negativos. ¿No? Esto ya está referido, son recomendaciones más dirigidas a las empresas o actores o a terceros actores que, digamos, llevan a cabo sus actividades económicas o actividades empresariales en estos territorios, ¿no? Y el tercero, el tema del establecimiento de garantías para el acceso efectivo por parte de las víctimas de violaciones de derechos humanos a mecanismos judiciales y no judiciales. En general, mecanismos jurisdiccionales que pueden ser judiciales, pueden ser extrajudiciales, en fin, hay una serie hay un parámetro importante en el acceso a la tutela efectiva del Estado a través de sus sistemas judiciales, ¿no? Bueno, aquí tengo que hablar también sobre el tema de los estándares que básicamente han sido construidos, no está en la diapositiva, nuevamente me excuso por eso, pero podría, no sé si se puede ver en pantalla bueno, esto ya forma parte del artículo en Word, ¿no? Entonces, aquí se refiere un poco más a lo que son los aportes que ha tenido el sistema interamericano con respecto a empresas y derechos humanos, ¿no? Que básicamente ha sido aprobado, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2015, ¿no? Aquí podemos hablar sobre el informe de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas, ¿no? Aquí se analizan un poco detalladamente las obligaciones de los estados en el contexto de ejecución de actividades empresariales, de extracción y explotación de recursos naturales, ¿no? En este sentido, la CIDH hace una interpretación de los artículos, de los principales artículos de derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, ¿no? Refería a a la debida diligencia tanto de los estados como de las empresas para poder prevenir, investigar y sancionar toda violación de derechos humanos que se dé en el marco del desarrollo de actividades económicas, ¿no? Em, y por otro lado, aquí tenemos una tabla, bueno, eso lo quería poner, pero ya no me ha alcanzado el tiempo. Y bueno, nada, estos son un poco el despliegue que hace este informe sobre el tema de la garantía de los derechos humanos, ¿no? El deber de adoptar
un marco normativo adecuado y efectivo con respecto a este contexto de industrias extractivas, el deber de prevenir las violaciones de los derechos humanos, ¿no? A través sobre todo el tema de la debida diligencia, las obligaciones de supervisar y fiscalizar las actividades de las empresas y otros actores no estatales, y finalmente, bueno, también el deber de garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información, que está referida sobre todo a partir de los artículos 8 y 15 del Convenio 169, en el caso de los pueblos indígenas, sobre el tema de la consulta previa, libre e informada, que luego hablaremos un poquito sobre eso si me alcanza el tiempo, y el deber de prevenir actividades ilegales y formas de violencia contra población en zonas afectadas por actividades extractivas, ¿no? Estamos hablando un poco más de aquí ya de no solamente la debida diligencia, sino el deber de los estados de prevenir en situaciones de conflictos sociales, como son, por ejemplo, el caso que estoy presentando del Hotel 192. Y ya para terminar esta parte, eh, quiero hablar sobre el informe sobre empresas y derechos humanos, estándares interamericanos, que fue elaborado por la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la OEA, en conjunto con la CIDH, ¿no? Este habla básicamente de los criterios que determinan un poco estas actuaciones con debida diligencia y de prevención, ¿no? Sobre las violaciones de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales, ¿no? El deber de regular y adoptar disposiciones de derecho interno, el deber de prevenir violaciones de derechos humanos en el marco de actividades empresariales, el deber de supervisar y fiscalizar el disfrute de los derechos humanos en el marco de actividades empresariales y el deber de investigar, sancionar y asegurar el acceso a reparaciones para las víctimas. em, Aquí me pone alguien de admitir, tengo que admitir. Claro, yo lo estoy utilizando. Sí. Deber de investigar, sancionar y asegurar el acceso a reparaciones para las víctimas en contexto de actividades empresariales, ¿no? Básicamente es un desarrollo un poco más esquemático referido ya al informe que se hizo de pueblos indígenas en el contexto de la ejecución de actividades empresariales, ¿no? Y bueno, nada, yendo al punto, porque creo que se me está acabando el tiempo y no me doy cuenta, proyecto petrolero del Héctor, lote 100, no, sí, no, no te preocupes si quieres explicarlo bien, porque Carlos no está aquí, entonces no hay problema. vale, vale, Si también entonces... quieres explicar lo de el consentimiento libre informado y todo eso que has dicho que si tenías tiempo lo ibas a poder explicar, Sí, creo que lo voy a explicar más en el contexto de la aplicación, es decir, del caso, para que se pueda entender un poco mejor, ¿no? perfecto. Bueno, de manera genérica, la actividad petrolera en la Amazonía peruana, bueno, como ustedes saben, existe toda una estrategia, básicamente a partir de eh, el acuerdo de París, digamos, el convenio de la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y todas las COP, las conferencias anuales que se han ido haciendo, las conferencias mundiales que se han ido haciendo, han establecido una estrategia específica mundial contra el cambio climático para garantizar la sostenibilidad y conservación de los bosques, sistemas fluviales, flora y fauna de la Amazonía como parte de la estrategia mundial contra el cambio climático, ¿no? Entonces, es decir, en los últimos 25 años, la cuenca amazónica en Sudamérica ha sido escenario de investigación, de una serie de planificaciones, tanto desde Naciones Unidas como desde actores, digamos, de diversos stakeholders, ¿no? Organizaciones internacionales, agencias multilaterales, para poder garantizar la conservación de estos bosques, ¿no? Estamos hablando de una zona en el mundo que es primordial para la lucha contra el cambio climático y los efectos de los gases de efecto invernadero, ¿no? En el contexto peruano, la actividad productora de hidrocarburos es relativamente baja. Perú no es un país productor de petróleo. Solamente hay que tener en cuenta este dato, ¿no? Que representa actualmente, al año 2023-24, ha representado el 1,6% del PBI nacional, la producción petrolera. Pese a que existen en estos últimos años una baja en la producción, una rebaja en la producción del tema petrolero, existen reservas de gas y petróleo en la Amazonía peruana que son bastante importantes, por así decirlo, y que se puede, digamos, esquematizar en este pequeño cuadro, es uno de los que he podido hacer,
Em, Estas son las áreas de los lotes de hidrocarburos que existen en Perú. Los datos dicen que son 31 áreas para la ejecución de proyectos de hidrocarburos. 25 de ellas se encuentran en la Amazonía entre los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Existen 12 contratos, actualmente existen 12 contratos de explotación de hidrocarburos vigentes, ¿no? En la Amazonía, y de ellos 6 se encuentran en la Amazonía, en el departamento de Loreto, que es esta zona, no sé si lo pueden ver, es esta zona. Loreto es aproximadamente el 38, 37, 38% del territorio nacional de Perú, ¿no? Es una región gigantesca, es básicamente más grande que Francia o que el mismo territorio español. Entonces estamos hablando de un territorio gigantesco donde están la mayoría de lotes petroleros. Los lotes son los campos o las áreas donde son la cuadrícula que se traza por Perupetro, que es la empresa encargada de suscribir, negociar y planificar el tema de los contratos de concesión o de licencia para la explotación de petróleo en el país. Ellos trazan este tipo de cuadrículas. No es que en todas estas áreas de este color, ¿no? De color morado o de color rosado, ¿no? Lila, rosado, se haga la extracción, sino que son áreas referenciales, ¿no? Luego de ahí ya son pozos específicos donde se extrae el petróleo. Voy a volver al artículo porque, bueno, como no he podido terminar, entonces bueno, como les digo, es de manera referencial y bueno, una vez dado estos datos, aquí está el mapa de donde saco la información, ¿no? Estamos hablando de que a pesar de que la industria petrolera no es una industria gigante en este país, existen enormes cantidades de reservas de gas y petróleo en la Amazonía peruana, pero la evolución de esta actividad, de esta industria en la Amazonía peruana ha significado desde los años 70 una violación sistemática de derechos de los pueblos indígenas y además una degradación y contaminación ambiental acumulada durante todas estas décadas, ¿no? Em, Además de eso, quiero un poco hablar sobre el tema de los últimos datos que existen, ¿no? De que desde la agencia ambiental Earth Insight, desde el año 2020 han señalado que han existido más de 450 derrames petroleros solo en el circuito Marañón-Amazonas, que es este circuito que está en Loreto. Es toda esta zona que ustedes pueden ver aquí que está llena de lotes en rosado, ¿no? Desde el año 1972, en Perú tenemos, o se construyó en 1972 el oleoducto norperuano, que es una infraestructura de 854 kilómetros que ayuda a trasvasar o transportar la producción del petróleo que sale de la selva hasta la costa peruana, donde se hace la liquefacción y otro tipo de procesos para la distribución, ¿no? Y otra investigación hecha que sistematiza datos del 2000 al 2019 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, ha señalado que se han producido 474 derrames de petróleo en los lotes petroleros de la Amazonía, ¿no? Entonces, todos estos datos grafican una situación sumamente compleja, hay una degradación ambiental que ha contribuido a que exista una proliferación o un aumento de conflictos socioambientales en la selva entre pueblos indígenas, empresas petroleras y representantes de las entidades estatales, ¿no? Esto se refleja, por ejemplo, en los datos que salen de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Hasta enero del 2024 se habían detectado 214 conflictos sociales, de los cuales 127 son conflictos referidos, son conflictos socioambientales, el 60%, que están referidos básicamente a actividades extractivas, ¿no? Y de ese número, Loreto es la región, específicamente Loreto es la región donde más números de conflictos sociales activos existen con 29, ¿no? Bueno, un poco hablando de manera rápida en lote 192, Carmen, si es necesario me cortas en cualquier momento. Bueno, es un lote representativo simbólico, ¿por qué? Porque empezó a explotarse desde el año 1971. Es un lote enorme de 512.347 hectáreas
y abarca prácticamente 4 o 5 cuencas de ríos en el departamento de Loreto y además de ello, allí viven múltiples pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, los quechua del río Pastaza, los quichua del río Tigre, creo que el compañero que también va a dictar su conferencia es del pueblo quichua, el quichua del río Tigre, los achuar del río Corrientes y los urarinas y cucamas del río Marañón. Son pueblos indígenas que no solamente viven en Perú, también viven en Ecuador, algunos de ellos también viven en Colombia, ¿no? Entonces son territorios ancestrales donde se ha llevado a cabo desde 1971 este proyecto petrolero y el cual está asociado a una serie de impactos ambientales y violaciones de derechos humanos, ¿no? Algunos portales de investigación, como el portal Convoca, reportó que solo entre el 2000 y 2019 se produjeron 155 derrames de petróleo solo en el área del proyecto 192, cifra que sube a 187 si contamos entre el año 2011 y el 2022. Igualmente, un estudio técnico del PNUD, del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre el 2017 y 2018, ha señalado que se comprobó que existen altas concentraciones de metales pesados en suelos, sedimentos de ríos, aire y en seres humanos que están por encima de los límites, de los límites internacionalmente permisibles, ¿no? Sobre la presencia de metales pesados en el cuerpo humano. Entonces estamos hablando de que existen metales pesados comprobados por un estudio técnico internacional, presencia en los suelos, en los ríos, en la flora y en la fauna de la que dependen de estos pueblos indígenas, ¿no? Además, se ha señalado que las empresas petroleras, en términos de remediación ambiental, como Pluspetrol Norte, Pluspetrol Norte es una filial peruana de la empresa transnacional con sede, con matriz en Holanda, Pluspetrol, fue operadora del proyecto durante 15 años, del 2000 a 2015. Y la propia PNUD, el propio PNUD estableció que las acciones adoptadas por Pluspetrol no solamente fueron ineficaces, sino que también fueron contraproducentes, ya que al final contribuyeron a generar mayor contaminación, ¿no? Entonces, además de eso, existe un estudio toxicológico realizado por el Ministerio de Salud del Perú que señala que en este estudio, donde se realizaron, digamos, exámenes a más de 38.000 personas en 125 comunidades que forman parte del área de lote, 30% de estas personas presentaban niveles de arsénico y mercurio por encima de los límites máximos permisibles, ¿no? Además de eso, en el año 2006, desde el año 2006, las federaciones indígenas que conforman más o menos a unas 80 comunidades indígenas del área de Lote se han movilizado y han enfrentado al Estado pidiendo las demandas de remediación ambiental y también de un estudio toxicológico de salud para saber cuál es la situación de salud de las personas que viven en estas áreas, ¿no? Finalmente, y ya con esto voy llegando al término ¿qué es lo que se puede hacer desde los estándares de protección en el término de empresas y derechos humanos que puedan ser aplicados, que puedan ser implementados en este caso y en otros casos? Por ejemplo, uno de los que menciono con respecto es que se instaure comités de alto nivel por parte del Estado peruano en conjunto con la empresa operadora, que actualmente no es Pluspetrol, es una empresa canadiense llamada Altamesa. Se desarrollen procesos de consulta previa, libre y transparente, de acuerdo con los artículos 6 y 15 del Convenio 169. Es decir, en estos procesos de consulta deben intervenir específicamente las organizaciones representativas de las comunidades indígenas que mencioné, que están aquí, que forman parte de una plataforma llamada Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de los Territorios, PUINAMUT. Deben tener una participación activa y que se generen que se generen de acuerdos conforme a los pedidos o los pliegos de demandas de las propias organizaciones. Ningún proceso de consulta previa puede ser eficaz o efectivo sin la participación de las organizaciones representativas de pueblos indígenas, ¿no? Eso en el contexto
digamos, los pilares que hablaban sobre, por ejemplo, los informes de la Comisión Interamericana en materia de empresas y derechos humanos que hablaban sobre que el Estado y las empresas deben garantizar una participación efectiva de las víctimas o potenciales víctimas de derechos humanos en este sentido, ¿no? Después, hablando sobre el tema de los principios rectores 25, 26, 27 del pilar 3 de la ONU con respecto a la tutela jurisdiccional efectiva, el Estado puede implementar mecanismos de reparación, ¿no? Sean judicializados o extrajudiciales, para que se pueda declarar en emergencia la situación de infraestructura de este oleoducto norperuano, que como he dicho es una infraestructura gigantesca de más de 800 kilómetros que necesita una reparación y reconstrucción integral, ¿no? Y para eso se pueden establecer mecanismos de reparación judiciales o extrajudiciales que por supuesto necesitan tener una compensación no solamente en temas de dinero, sino también de rehabilitación de territorios, de suelos, de zonas impactadas, que por cierto no he hablado, pero las zonas impactadas se contabilizan por parte del Ministerio de Energía y Minas, que es la entidad competente en todo el tema petrolero en el país, en Perú. Ha señalado que existen hasta 98 zonas impactadas, ¿no? Y por último, y hablando sobre los principios rectores 17, 18, 19 y 20, dirigido a las empresas, es necesario que las empresas, tanto la empresa que es operadora actual del proyecto petrolero 192, eh, desarrollen una serie de protocolos específicos para poder entender cuáles son las características en el entorno. Me refiero sobre todo a un monitoreo de actores, un plan monitoreo de actores en el que se refiere a ver cuál es la situación específica, la situación actual, en términos de contaminación ambiental, en términos de cuántas organizaciones indígenas existen representativas de las comunidades afectadas, ¿no? Y eso va a poder identificar cuáles son los elementos más urgentes a tratar o a poder llegar a acuerdos con las poblaciones locales. Es decir, se necesitan buscar, creo yo, y es lo que un poco reflejo en el tema de la gestión social de los conflictos y de los proyectos petroleros, necesitan identificar mejor a los actores que hay ahora e identificar las necesidades y demandas más urgentes. En el caso del lote 192, las propias organizaciones ya lo han referido, son realizar un proceso de consulta previa realmente participativo con las organizaciones indígenas. Dos, establecer un plan nacional para la remediación ambiental, es decir, los territorios que están contaminados y que están impactados por la actividad petrolera del lote 192. Y por último, implementar, desarrollar y planificar un plan de salud específico para las comunidades que han sido afectadas en su salud. Estamos hablando de decenas de personas, no, de miles de de decenas de miles de personas que están siendo afectados, que tienen diversos problemas de salud con respecto a los estándares de metales pesados en la sangre y en su cuerpo, ¿no? Entonces, eso ha sido básicamente mi aporte y mi colaboración. Gracias más bien, Carmen, por el tiempo y nada, espero que disculpen más bien por la falta de un PPT concreto, pero bueno, he tratado de graficar un poco resumidamente. Gracias. Nada, muchas gracias, Héctor. Has dado luz a un tema que, bueno, creo que si no te dedicas a ello o, no, o, por ejemplo, yo que vivo en España, la verdad es que no conozco. Entonces me parece importante también hacer este tipo de cosas para dar visibilidad a temas de este estilo. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o algo que quisiera comentar. Em, bueno, yo tengo una pregunta porque mientras leía la contribución tanto tuya, Héctor, como de Carlos, que por desgracia creo que está teniendo problemas con el internet y no sé si se va a poder conectar, pero bueno, en todo caso podéis leer su contribución en el link que siempre os envío cuando os envío el link de Zoom. Y bueno, o sea, un poco lo que también planteaba Carlos era pues de qué manera mm, este modelo de extracción puede ser compatible con la autodeterminación de los pueblos
y con que ellos, me refiero a los pueblos originarios indígenas, estén de acuerdo con ese modelo de extracción, ¿no? Porque quizá si realizaran una verdadera consulta previa, informada y transparente, a lo mejor no se podría llevar a cabo ese modelo de extracción, ¿no? Eso. Pues sí, precisamente para eso existen los mecanismos que el propio convenio 169 ha adoptado desde hace más de 3 décadas. Estamos hablando de que el convenio es de 1989, en el caso del Perú fue suscrito en el año 94 y pues, está vigente desde el año 95. Además existe en Perú una ley de consulta previa que fue aprobada en el año 2011. Yo no sé si ustedes han escuchado, bueno, alguna de las personas que están también en el, bueno, en esta llamada virtual, sobre el tema de Bagua, del Baguazo, que fue un acontecimiento brutal. En el año 2009 murieron más de como 15 policías y más de 10 comuneros indígenas en el departamento de Amazonas, que está al lado del departamento de Loreto, ¿no? ¿Por qué? Porque se establecieron una serie de normas que perjudicaban el tema de la posesión y propiedad de los bosques de las propias comunidades, ¿no? Eso desató un conflicto social terrible que terminó con un saldo trágico de más de 25 personas fallecidas, muchos heridos, y eso propició la elaboración por primera vez en la historia del Perú. Fue una primera norma que se elaboró de manera conjunta con los pueblos indígenas. El tema es que, como cualquier cosa coyuntural que llegar a ser histórica, lamentablemente no se tiene, o sea, no se mantiene en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un estado, por lo menos el estado en Perú, es un estado que no trata de incorporar a sus ciudadanos amazónicos, indígenas de la selva o de la zona andina en la participación de las medidas, de los planes nacionales, de los planes regionales, sino lo que más bien abandona un poco de manera tácita a las zonas de frontera o la selva, a la zona andina, a sus propios feudalismos políticos, sociales, ¿no? Y lo que le interesa es básicamente la renta que puede obtener a través del impuesto a la renta de actividades extractivas que son, vamos a decirlo, son plenamente rentables, ¿no? Y en un país enclave como Perú, que no tiene un proceso de industrialización fuerte o que nunca lo ha tenido en las últimas décadas, básicamente vive de las rentas de la extracción de los recursos naturales. Entonces estamos hablando que es un Estado que prefiere políticamente servirse de las rentas, pero no establecer o tener instituciones fuertes en estas zonas del país, y mucho menos, pues es un Estado colonial, es un Estado neocolonial, un Estado racista, también se lo quieres poner, y un Estado que no le interesa el beneficio de estas comunidades. Entonces, claro, por eso surgen los conflictos sociales de ahora y van a seguir surgiendo, y la gestión social de las empresas tampoco es la mejor, ¿no? Tampoco es la mejor. Y es lo que trato un poco de decir, ¿no? ¿Cómo pueden contribuir este tipo de instrumentos, que sabemos que son instrumentos hechos desde las Naciones Unidas por hombres y mujeres blancos o Mm. blancas y sin participación de los pueblos indígenas? Pero hay cuotas de resistencia y hay organizaciones nacionales, regionales y más locales que están tratando de exigir las demandas en este sentido, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que la consulta previa, lamentablemente, ahora es un instrumento que no garantiza derechos, sino que se ha convertido en una especie de trámite burocrático. Claro, claro. También el hecho de que vosotros seáis como un país colonial, en ese sentido de que hayamos llevado los hombres y las mujeres blancas a un modelo de desarrollo completamente diferente al que a lo mejor pueden tener ciertas comunidades indígenas, pues claro, eso al final choca, pero como vivimos en un mundo globalizado y que todo se influye y diferentes estados influyen, pues salirse de ese modelo de desarrollo
es lo que dices tú, difícil, porque al final es rentable para una parte de la población a nivel de dinero, ¿no? Pero claro, si eres un estado donde tienes mucha gente de este estilo, mucha gente que pertenece a comunidades indígenas y les das de lado, no sé, yo la verdad es que no soy experta ni mucho menos en el tema. Hice un proyecto sobre comunidades indígenas hace ya, pero em, el hecho de imponer ese modelo, ¿no? Y pensar que es el que tienen que adoptar este tipo de personas, pues bueno, creo que es problemático. Sí, sí, la clave creo que está, a ver, hay que ser realistas también. Muchas de las comunidades ya están absolutamente integradas dentro de un sistema capitalista y negar eso es esencializar pueblos indígenas que al momento ya no hay una configuración antigua o tradicional de los pueblos indígenas. Todavía ellos tienen sus territorios, conservan sus tradiciones, sus lenguas, que es lo más importante, pero digamos, en el término económico están muy integrados, muchos de ellos están integrados a la dinámica global, como tú lo has comentado, ¿no? Entonces, lo importante en este sentido es que claro, paralelamente se pueden llevar a cabo proyectos estatales o desde Naciones Unidas o de otras agencias internacionales, pero tiene que tener participación de los pueblos indígenas, ¿no? Si no hay agencia de parte de ellos, siempre va a ser una, como tú lo dices, una propuesta o proyectos impuestos desde un sector que no vive allá, no vive en la selva, no vive en la zona andina, no está en esas zonas y que en algún momento va a generar brechas y esas brechas contribuyen a la generación de conflictos, ¿no? Entonces, y sí creo que lo importante que se puede hacer, más allá de que yo no soy indígena, soy mestizo y soy de Lima y tengo el privilegio de haber estudiado en universidad privada y todo lo demás, pero lo importante es conocer esto, identificar este tipo de características, conocer los territorios e integrar, incorporar las opiniones de los pueblos indígenas y sus organizaciones dentro de la elaboración de estos planes, dentro de la elaboración de estos proyectos y generar también conductos de salvaguardas, ¿no? De garantías para el tema ambiental, porque si no, bueno, va a estar complicado. Sí, la verdad. Bueno, Carlos, por desgracia, no ha podido conectarse. Igualmente, lo que he comentado antes, podéis leer su contribución. Me parece que se llamaba Extractivismo de Pueblos Originarios o Pueblos Indígenas. Entonces, bueno, la tenéis ahí. También podéis leer la de Héctor. Está todo en la misma página. Tenéis el link en el correo. Y bueno, nada, dar las gracias a Héctor y también a Carlos, aunque no esté aquí, por participar en el proyecto y a todos vosotros que habéis estado hoy aquí viendo y escuchando. Así que muchas gracias a todos y a todas.